Bueno, el Consejo General de la Abogacía ha pedido que los juzgados de violencia de género sean competentes para instruir delitos económicos, como es el caso de los impagos de las pensiones que están encaminados a estrangular la economía de las mujeres como forma de control. De hecho, es un asunto que se ha abordado en unas recientes jornadas y que hoy queremos tratar con Noemí Galván, que es la delegada de Igualdad de la Radio Televisión Canaria. Noemí. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Es una cuestión más común de lo que pensamos, que está encaminada, como bien decías, a tener ese control sobre las mujeres que sufren violencia de género cuando se rompe también una pareja. Y vamos a hacer pedagogía de ello con nuestra invitada de hoy, que ya la podemos saludar. Ella es Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Auxiliadora, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarla, Auxiliadora. Por empezar con datos, la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS estima que hay 2,3 millones de mujeres en España que sufren esta violencia económica. Hay unas 5.000 personas declaradas que hacen esos impagos, de las que el 89% son hombres. ¿En qué circunstancias tienen que darse para que sea considerada violencia económica vinculada a la violencia de género en este caso? Bueno, en primer lugar decir que cuando hablamos de violencia económica es una táctica que está utilizada para coaccionar la autonomía tanto de la familia como de la persona en sí, es decir, podemos hablar tanto de la mujer como de los menores. Su función fundamental, y por lo cual se convierte en violencia de género, es por el hecho de generar una dependencia, un temor que ayude a reforzar la desigualdad o la primacía del varón en un esquema de desigualdad, ¿no? Entonces existe ese concepto específico de delito de violencia económica, pero lo importante ahora es que el legislador lo incorpore dentro del ordenamiento jurídico, aunque poco a poco vamos dando pasos, pero todavía está bastante tolerado. Es uno de los delitos que están bastante tolerados e invisibles en nuestra sociedad. ¿A efectos prácticos qué supondría que los juzgados de violencia de género se encarguen de estos asuntos? Hombre, yo considero que, por mucho que digo siempre, decir una cosa es que se adopten políticas públicas, que se establezcan normativas específicas para combatir o erradicar este tipo de violencia, pero lo que está claro es que efectivamente después no se lleva a cabo la dotación necesaria o suficiente para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esa violencia de género es una violencia de género que yo creo que ninguna de las audiencias tiene ningún tipo de problema todavía sí, para entender de que cuando hay un impago de pensiones, por ejemplo, en un caso de violencia de género, esa competencia se da al juzgado de violencia. Pero repito, no todas las audiencias tienen ese sentido, ¿no? Pero es que en realidad cuando hablamos de violencia económica es una violencia que se ejerce durante la constancia del matrimonio o de esa relación, por ejemplo, dentro del propio hogar. Y en el caso de que él trabaje y ella no trabaje, lo que hace es supervisar y controlar todos los gastos. Eso es violencia económica. También en los casos en los que trabaja ella, él es el que administra lo que es el dinero. Eso también sería violencia económica. Cuando ambos trabajan y establecen una cuenta en común, pues entonces también es una forma de control y de saber efectivamente en qué se lo gasta, en qué no se lo gasta. Yo he visto casos que ha llamado bastante la atención en la que efectivamente decir, el hombre le daba 100 euros, ¿vale?, a la semana para un bebé que tenía unos pocos meses. Entonces, claro, no le daba para la comida, ni para los pañales, ni para nada. Entonces, ella tenía que estar una vez y otra vez y otra vez teniendo que pedirle dinero, es decir, sometiéndose y ejerciendo ese tipo, en definitiva, de control. Eso es violencia económica. Lo que está claro es que nuestro Código Penal habla del 227 del Código Penal y se refiere al impago de pensiones. Pero repito, tanto durante la constancia del hogar como posteriormente, que es donde más se manifiesta, que es cuando se produce la separación, el hecho de no pagar la pensión es violencia económica. El hecho de retrasar el abono de la misma es violencia económica. No pagar las deudas que tenga esa sociedad de gananciales también es violencia económica, así como presionar a una de las partes para que liquide la sociedad de gananciales, pero siempre perjudicando a la mujer o perjudicando a la otra parte. Repito, todo esto es violencia económica, está regulado, incorporado dentro de las competencias propias de los juzgados de violencia sobre la mujer en el artículo 87 ter, también en el artículo 227 de nuestro Código Penal, que habla de ese incumplimiento de los deberes familiares, e igualmente también con la normativa internacional en el artículo 3, donde se habla claramente y efectivamente de que eso es violencia económica. Lo que nos falta es un dar paso hacia adelante. Si lo tenemos en la normativa internacional, lo tenemos en la CEDAW,
35 de Naciones Unidas, e igualmente en la última jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, concretamente el magistrado Vicente Magro, nos dice que eso no es otra cosa sino el hecho del impago de pensiones, que repito, que para mí es un concepto mucho más amplio que solamente el impago de pensiones, es dejar a los niños en una situación de necesidad, de tal manera que si no puede ella, es decir, si no puede él, porque claro, eso es otra cosa que nos encontramos, cuando se imponen pensiones de alimentos de 100 o de 120 euros. Y yo me pregunto, a día de hoy, ¿quién puede con 100 euros o con 120 euros satisfacer la necesidad de habitación, de cuidado, de educación y de alimentación de un menor? No le da ni para el zumo del desayuno le da. Entonces, para mí eso también es ejercer violencia económica, para lo cual también los operadores jurídicos debemos decir no. Esa no es la cantidad, porque si a él le ponemos esa cantidad de 100 o de 120 euros porque cobra poco, supone que ella, que cobrará más o menos igual, tendrá que trabajar mucho más siendo ella la víctima para sufragar obligaciones que le corresponden a él. Por lo tanto, en vez de trabajar ella más, será él, que él es el obligado, quien tendrá que trabajar más. Por ejemplo, en mi caso siempre establezco un mínimo vital, pero que de ahí no pasa, es decir, son 180 euros. Yo sé que algunas audiencias sí están de acuerdo con mi criterio, otras no están, pero yo creo que debemos ir avanzando y ir concienciando. Es un delito totalmente invisible y tolerado por nuestra sociedad. Y si cuesta, Auxiliadora, denunciar a muchísimas mujeres, hablamos de violencia física, de violencia de género en general, 11 años y medio en Canarias, de media, esta tipología de violencia económica que no está tan reconocida y, como bien decía, está tan invisibilizada, costará muchísimo más. Sí le pido brevedad en esta última respuesta. Sí, bastante. Es decir, está totalmente invisible, la gente lo tolera, las mujeres dicen, bueno, pues si no puedo lo tendré que hacer yo. Te digo, está totalmente enraizado, está concienciado. Y yo creo que debemos luchar también con este tipo y fundamentalmente yo diría que ahora que tenemos la oportunidad del Pacto de Estado, pues incorporar un delito específico, que no solamente el impago de pensiones, sino todo lo que te he dicho anteriormente, supervisar, controlar los gastos, administrar los gastos que no le corresponden a él, etcétera, etcétera, un tipo mucho más amplio. Y no meterlo siempre como unas presuntas coacciones que en la vida al final va a llegar a buen término. Pues Auxiliadora Díaz, titular del Juzgado de Violencia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, violencia sobre la mujer, violencia de género, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer pedagogía, como siempre, en este espacio también sobre esta violencia económica. Un saludo. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente.